Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, martes 7 de julio de este 2015. Estamos comenzando Mirada Financiera, transmitiendo desde el piso 15 del edificio corporativo BCI. Vamos a ver qué ha pasado con la crisis griega, qué ha pasado con los pronósticos a nivel local, con este sinceramiento también de las cifras a nivel macroeconómico que hace el gobierno con respecto al crecimiento, la inflación y todo lo que tiene que ver con nuestra economía para este 2015. Hoy me acompaña alguien que no ha venido nunca a la radio. Él es Paulo García, subgerente de Mesa de Dinero BCI Asset Management. Lo aprovechamos de saludar porque al pobre más encima, en el día de su cumpleaños, lo hacen llegar a un medio en el cual nunca ha estado. Te trataremos bien, Pablo. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Tenemos harto que analizar en este programa. La verdad que Grecia sigue dando que hablar. Y ojo, que hay que poner mucha atención a lo que sucede en China, un país de 1.400 millones de habitantes que está teniendo problemas con su bolsa. Pero Paulo, antes de comenzar el análisis, lo que todos nuestros auditores esperan a esta hora, ¿cómo han estado las bolsas? Malitas han estado las bolsas. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Yo te diría que dentro del panel que nosotros analizamos, solo una en positivo, así que lo demás todo en rojo. El Nikkei avanzó entonces un 1,31%, el Hang Seng un 1,03%, Shanghái 1,76%, todas a la baja. En Europa el Fuji 100 cayó un 1,58%, el CAC 40 de París un 2,27%, en Alemania un 1,96%, IBEX 35 1,84%, en Estados Unidos Dow Jones 0,40%, Standard & Poor's 0,53%, Nasdaq 0,15%, todos a la baja. Y en Santiago el IPSA está también ha incorporado la tendencia en rojo del mercado internacional, 0,46%, el IPSA y el IJPA un 0,48%. Y una caída bien importante en el día de hoy es el precio del cobre, 2,32, cerró este martes en la Bolsa de Metales de Londres, 2,46 la libra contado grado A. También les vamos a contar a nuestros auditores que hoy también Cochilco hace un sinceramiento o una baja importante de cuál va a ser la proyección de los precios del cobre para este 2015 y 2016. Pero antes, ¿qué pasó con el dólar? Subió más de 8 pesos con respecto al cierre de ayer. Comprador 6,49,3 y vendedor 6,49,6. Les recuerdo que nos pueden escuchar online a través de www.infinita.cl y nuestro podcast, el de Mirada Financiera, está disponible para todos ustedes a partir de las 15:30 horas. Pablo, ¿por dónde partimos? Bueno, lo primero, hacer un pequeño paréntesis en contarle a nuestros auditores el recorte que hace Cochilco, ¿no es cierto?, del precio del cobre para este 2015. Habla, ¿no es cierto?, de 2,85, bastante más alto de lo que vimos en el día de hoy. Y, estaba en 2,85 y lo baja a 2,77, producto de lo que está pasando en las bolsas de valores en China y la crisis en Grecia. Y también recortó las estimaciones para este 2016, desde un 2,8 de $2.80 a $2.70, según este informe que hace de tendencias del mercado internacional del cobre correspondiente al trimestre abril-junio. Bueno, vamos a hablar también de lo que ha pasado a nivel internacional. Yo creo que la mirada, por supuesto, que está puesta en Atenas, en las tratativas que están, o en las distintas reuniones que están teniendo las autoridades griegas, que incluso Tsipras estaba leyendo antes de comenzar el programa una entrevista a través del teléfono con el presidente Obama en Estados Unidos. Hay preocupación mundial con respecto a lo que pueda suceder con esta pequeña nación de 11 millones de habitantes, pero la verdad que mantiene al mundo y en especial a Europa muy, muy atento. Así es, en general lo que nosotros hemos visto en nuestra mesa de dinero, ¿no es cierto?, es que el panorama en general mundial
dado Grecia y dado lo que está pasando, ¿no es cierto?, en China, ha estado bien difícil. En general lo que hemos visto es que se ha producido, ¿no es cierto?, un flight to quality. ¿Qué quiere decir esto? Que en general los flujos se han ido de activos de mayor riesgo hacia activos de menor riesgo, como en este caso es el Tesoro de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque principalmente el tema de Grecia ha sido un hito importante, donde Grecia, ¿no es cierto?, con su referéndum del domingo, donde gana el no por sobre el 60%, donde no aceptan las medidas propuestas de los recortes que se están ofreciendo, pero por otro lado tampoco se quieren salir de la zona euro. Entonces, ¿qué hace el gobierno, ¿no es cierto?, griego? Va a negociar con otras condiciones porque tiene el apoyo de su pueblo. Entonces, no se quieren salir de la zona euro. Pero tampoco quieren aceptar las condiciones, Pablo. Y obviamente que también ha trascendido que el primer ministro Alexander Tsipras hablará el miércoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Obviamente que 3 días después de este referéndum en Grecia, y también cuando uno ve a nivel interno la situación que está viviendo, hay imágenes, ¿no es cierto?, de este corralito bancario que es no menor en ese país. La gente no tiene dinero disponible. El Banco Central Europeo dijo que no iba a estar infinitamente dándole un poquitito aire, un poquitito de liquidez, y eso es realmente complejo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se le ocurre a Grecia empezar a imprimir el dracma? Quedaría en un vacío legal. Así es, o sea, es una situación bastante compleja, y yo lo asimilo mucho a lo que pasó con nuestros vecinos acá en Argentina con el corralito, ¿no es cierto? Pero se pone en una situación bastante difícil, sobre todo para todos los bancos y para la gente que quiere retirar sus ahorros. Se complica bastante la situación, y por el otro lado, claro, tendrían que empezar a imprimir su moneda, que por ese lado les permite más controlar su economía, pero, ¿no es cierto?, tienen una serie de obligaciones que todavía están en euro y todo, y por ese lado se pone bastante ¿Cuánto vale la imposible. moneda, Pablo? Exacto. O sea, ¿cómo hace el corte? ¿Te acuerdas? Lo hizo Argentina, $1, $1. Exacto, la paridad es súper compleja. Pero es compleja la paridad. Sí. Entonces, claro, se están exponiendo como a un peligro mayor en cuanto a en el fondo, hacer un ajuste económico importante que pueda finalmente impactar, ¿no es cierto?, a todos los griegos. Pero al fin y al cabo, yo creo que, ¿no es cierto?, es una situación que yo creo que a Grecia igual le conviene estar dentro de la zona euro, y por ese lado yo creo que, aunque tengan el apoyo del pueblo, deberían, ¿no es cierto?, llegar a cierto acuerdo para no crear una mayor inestabilidad en el sistema financiero y todo, que lógicamente está impactando a todo el mundo, porque con esto también a Estados Unidos, ¿no es cierto?, que está en su política de normalización de tasas, se le hace bastante también complejo subir las tasas como tenía pensado de aquí a fin de año, y dado estos ruidos, ¿no es cierto?, y hasta mayor volatilidad, y dado que no quieren exponer la recuperación que ha tenido Estados Unidos, probablemente veamos que la FED tienda a retrasar, ¿no es cierto? ¿Cuándo tenemos nueva reunión de la FED? La nueva reunión de la FED ¿no? es septiembre. Hay una, sí, que podrían subir, ¿no es cierto?, sí, la ahí tasa. se supone, pero tuvimos una recién en junio, ¿no es cierto? Sí, donde sí o sí Janet Yellen dijo que iba a subir la tasa de aquí a fin de año, y hay otra en diciembre, ¿ya? Que en esa sí nosotros estábamos viendo que probablemente en una menor magnitud iban a subir en algo las tasas. No creíamos que tanto sí en septiembre. Yo creo que con estos ruidos y todo, claro. ¿Cree que se atrase? Yo creo que se puede atrasar, sí. Si es que no sé, bueno, es que esta semana también va a tener esta noticia y todo el tema de Grecia prácticamente, ¿no es cierto? Vamos a tener bastante movimiento esta semana, entonces yo sí creo que se va a atrasar si es que no llega a un acuerdo rápido y contundente. Bueno, y en esa misma línea también vemos, por ejemplo, hay un artículo bien interesante, Pablo, en el de Wall Street Journal, que habla sobre el poderío de Alemania, que se divide en la Unión Europea, porque por un lado, ¿no es cierto?, el ascenso de Angela Merkel como operador es clave en todas las negociaciones, tiene reacciones en su contra. Si bien dicen que la esfera política está muy bien ponderada, en la esfera social no está bien ponderada, y hay muchos sectores, por ejemplo, en su propia Alemania, porque nosotros seguimos prestando plata a un país que no cumple, y en los otros países, por ejemplo, es vista, por ejemplo, como los políticos populistas la acusan de estar formando, imagínate, el Cuarto Reich,
dominado por el capitalismo germano. O sea, vemos que el fervor social se crispa con todas estas volatilidades. La gente también en Grecia no lo está pasando bien con esa inestabilidad, con que obviamente que pueden retirar, si es que pueden retirar una suma muy pequeña de dinero cada día. Entonces la situación para muchas personas es tremendamente compleja. Sí, lógicamente no es menor el tema que está habiendo en Europa y yo creo que también, ¿no es cierto?, aunque Alemania sea el que tira el carro en esta asociación, la gente no deja tener miedo. También Angela Merkel, como tú lo dices, está vista como o la salvadora o la tirana. O la tirana porque le conviene y ¿no es cierto?, su país le va mucho mejor porque a ella le conviene estar en la zona de euro y todo, pero en el fondo, si siguen prestando plata, también eso trae bastante susto y volatilidad a las inversiones y la gente en general tiende a asustarse y busca otros activos de refugio que en el fondo no peligren sus dineros ni nada. Bueno, de eso vamos a hablar porque yo sé que tú eres experto en renta fija, así que le vamos a preguntar en la segunda parte del programa, pero antes yo creo que es interesante también irnos, tú decías, los inversionistas, la preocupación, en algo que la verdad que no se le ha dado la importancia que a lo mejor requiere. Hablo específicamente de lo que está pasando en China. El Banco Central chino, por ejemplo, ha inyectado en el sistema bancario más de 68.000 millones de dólares en 14 días. ¿Qué está pasando? Hay una baja muy importante de la bolsa de Shanghái, ha tenido una baja de casi un 30%. Fíjate que hay algunos artículos que dicen, ¿por qué las bajas en las bolsas chinas son tan preocupantes como la crisis griega? ¿Qué pasa, no es cierto, con este descenso? ¿Qué pasa con que el gobierno está asegurando? Hizo una cantidad de medidas, a mí me llama la atención, como que inyectó mucha cantidad de dinero y como que la asegura, dicen, son inversionistas que se van a quedar ahí para que la bolsa tenga, ¿no es cierto?, solidez y que no se van a salir hasta que llega a un cierto nivel. Pero eso es... Exacto. ¿Qué es lo que es intervencionismo? ¿Qué es lo que es? Es muy claro. Ha creado, en realidad, el gobierno chino ha creado una burbuja en el tema de Shanghai Composite, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasó? ¿Cómo se originó esto? Fue que dejó entrar a gente, porque antes la bolsa estaba restringida y hoy día todos tienen acceso a la bolsa, y ha incentivado mucho, ha creado medidas para incentivar, ¿no es cierto?, el mayor flujo en bolsa y que todo el mundo compre acciones, incluso gente de la calle que de repente no tiene la educación y no conoce bien las medidas, cómo se miden las acciones o con momento entrar o salir, toda esta gente ha entrado a la bolsa, ¿ya? Y eso generalmente crea burbujas porque hay mucho flujo que no corresponde a esos mercados. Y el gobierno, más encima, ha creado medidas extraordinarias, como te le dije, ha puesto estos 19 billones de dólares para sostener la bolsa, y para nosotros también es un peligro importante. O sea, una bolsa que subió 85% en un corto periodo y ¿cuánto llevamos? 1 o 2 semanas que ha caído 25%, así de rápido, crea bastante inestabilidad financiera y el gobierno chino está preocupado. Y con esto, ¿no es cierto?, también, y todas las noticias que ha salido en China, porque en general las noticias que salían eran por el lado más malo, más negativo, ¿no es cierto?, que optimista. Entonces era raro que la bolsa subiera por razones fundamentales, que es lo que al final puede mantener esta subida. Fíjate, Pablo, lo que se decía también era esa unión que había tenido con la bolsa de Hong Kong. Bueno, lo que tú dices, o sea, una mayor apertura a que entraran otras empresas dentro de lo que era el mercado chino. Claro, entonces también lo hizo como para, ¿no es cierto?, financiar una serie de IPOs. Incluso hay anécdotas que en el fondo dicen que una empresa, de pasarse una empresa normal a .com, de un día para otro subió 30%. Entonces, wow. Es como, sí. No hay fundamento, siendo que, ponte tú, el PMI, ¿no es cierto?, los índices manufactureros que nosotros vemos están bajo los 50 puntos. Salió hace poco, ¿no es cierto?, el de HSBC, que salió 49,4, que es como un indicador bastante líder. Entonces, todo lo que se refleja es que China viene bastante a la baja, y eso, como tú lo dijiste, Grecia le ha quitado bastante protagonismo, y para
para nosotros yo creo que es bastante importante el mercado asiático. ¿Por qué? Lo vemos hoy día, por ejemplo, la baja de más de 2% del cobre, y también lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, claro. Obviamente, cómo el erario fiscal va a tener la mitad por ingresos del cobre. Exacto, o sea, ahí se nos crea otro problema a nosotros porque el cobre ha caído en forma importante, ¿no es cierto? Y eso ha disparado el dólar. Hoy día llegó a los 649, que venimos, ¿no es cierto?, de cerca de debajo de los 640 hace 2-3 días. Entonces, claro, eso empieza a afectarnos de alguna manera, lo que probablemente va a significar una mayor inflación en el corto mediano plazo, ¿no es cierto? Ahí depende del factor de traspaso, y lógicamente ahí, como, ¿no es cierto?, como mi tema es más renta fija y fondo, ¿se abren oportunidades? Se abren oportunidades y todo, y también, ¿no es cierto?, con el tema que estuvimos comentando antes de empezar el programa de la rebaja del crecimiento en Chile, que también es un factor súper importante. También se abren otras oportunidades que también las podemos comentar. Vamos a seguir comentando, Paulo. Estoy conversando con Paulo García, su gerente de mesa de dinero BCI Asset Management, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en el programa. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa, luego hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera, conversando con Paulo García, su gerente de mesa de dinero BCI Asset Management. Paulo, nos vamos a referir ahora a lo que está pasando a nivel local, con la baja que hace el gobierno de las proyecciones de crecimiento. Fíjate que es importante el recorte que hace de un 3,6 del crecimiento para este 2015, que fue el crecimiento que dejó, ¿no es cierto?, anotado en el presupuesto de la Nación a un 2,5, también la demanda que baja también el déficit que sube. La verdad que son valores que son muy, muy importantes, y yo creo que vamos a analizar. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el déficit fiscal, se pensaba un 1,9 y ahora lo subió a un 3%. Claro. También hablábamos del crecimiento, también hablábamos, bueno, la inflación ahí está como a la baja, pero ahí son elementos que están dentro también de la interrogante. Lo dijo el ministro Valdés en una entrevista que hace un medio internacional, al Financial Times. Dijo que sin crecimiento será imposible aplicar el programa de reforma. Lo dijo hace 3 semanas atrás, un mes atrás, ¿no es cierto?, en esta reunión, que había que priorizar la agenda, pero la verdad que la preocupación con este I+C de un 0,8% está ya en rojo. Así es, o sea, está bien difícil, yo creo, el tema del crecimiento, y más encima que ¿no es cierto?, esta rebaja de 3,5 a 2,5, que es una rebaja bastante importante que hace Hacienda, ¿no es cierto?, deja entrever que hasta dónde va a llegar este menor crecimiento. ¿Va a ser ese 2,5? ¿Va a ser menor? Hoy día me junté con gente de nuestro departamento de estudios, y de hecho la proyección que tenían ellos del 2,7 ya fue rebajada hacia el 2,2 para final de año. Entonces, y viniendo de un año que hemos crecido, ¿no es cierto?, el 2014, un 1,9, creo que es difícil, llevando este gasto que lleva el gobierno, crecer similar o por debajo de lo que fue el año pasado, nos pone en una situación bastante compleja. Otro de los números importantes que me imagino que tienes que haber comentado con el segmento estudios tiene que ver con la demanda. Fíjate que en la ley de presupuesto se habló de una demanda de un 3,9%, y ahora la demanda se ha corregido en la actualización en julio de 2015 a un 2%. Por ejemplo, el cobre, hay una corrección bien importante de un 3,12, por lo cual se hace el presupuesto a un 2,75. La inflación, fíjate que sube 2,8 a
3,5%, y ya lo había dicho, el déficit efectivo de un 1,9 a un 3%, y también el déficit estructural se deja más o menos en la misma línea. Claro. Hablemos ahora de la inflación, porque la verdad que el mes pasado que vimos fue junio, ¿no? Junio. La inflación de junio fue la de mayo. Mayo, se aplica en junio. Sí, tienes toda la razón. Fue un 0,3%. Sí. Más alta que lo que se esperaba un poco. El mercado esperaba un 0,2, fue un 0,3. Pero ¿qué es lo que pasa con un tipo de cambio que está subiendo? Va a haber un traspaso inmediato. Sí, en de eso, todas ¿no? maneras. De todas maneras, nosotros, y esa es la visión un poco que tenemos, o sea, en general lo que hemos visto, inflaciones altas. Si vemos, ¿no es cierto?, la de marzo, que fue la que sorprendió un poco a la baja, desde 0,9 a 0,6, la cual fue efectiva. Igual 0,6 sigue siendo una inflación alta. Abril nos sorprendió de 0,3 a 0,6. La de mayo, ¿no es cierto?, fue en línea a lo que esperaba el mercado, que fue del orden del 0,2, y ahora lo que se ve para junio, que había empezado bastante bajo, ya vamos en 0,3, ¿ya? Y probablemente, según lo que nosotros vemos, con un leve sesgo al alza, o sea que nos podría sorprender la inflación. ¿Por qué no podría ser un 0,4, un 0,5? Principalmente por frutas de estación, la leche líquida, los cigarros, que le pega bastante, ¿no es cierto?, también suben un 2%, y la electricidad, que sube un 4 con una incidencia de un 0,12. Son los dos ítems importantes que en general la inflación de junio, que se aplica en julio, es estacionalmente más o menos un 0,2, pero cigarro y electricidad le agregan estos componentes, le agregan un 0,2 más. Entonces, claro, hoy día el mercado prácticamente espera 0,3, pero probablemente no se descarta que pueda ser un poquito más al alza. Fíjate que tú hablaste de leche y me llama la atención. Ayer fue al supermercado, como cualquier mujer o cualquier hombre que va a comprar las cosas para su casa, me llama la atención la leche. Tú estás pagando por cada litro de leche más de 100 pesos más de lo que pagabas hace unos 5 meses atrás. Así es. Y eso es mucha plata. Es mucha plata. Bueno, hablando también de la estacionalidad, ¿no es cierto?, Sí. que fluctúan, que sube las paltas, los tomates, por el Así tema. es. Además tenemos el tema de la sequía en nuestro país. Sí, también es un factor súper importante, que como lo dices tú, que también puede ser impactado la leche, aunque hay que ver, porque también hay leche que se importa ya en polvo, pero en general también tenéis menos pasto para todo lo que es ganado y todo, entonces ahí también... También lo que pasó con el volcán, ¿te acuerdas? También lo que pasó con el volcán. Estamos a julio y en general en la zona centro, digo yo, teníamos lluvias en mayo ya, y hoy día estamos a julio y no ha llovido. Exactamente. Entonces, se dice, esperemos que el fin de semana entraría, ¿no es cierto?, un frente... Claro. Un frente importante. Lo único que seguimos teniendo temblores. Claro. El temblor, Sí. ¿no es cierto? De 5,2 grados, como a las 10:30 de la mañana. Eso sí, eso sí, no eso para. no para. Pero ya eso, aunque llueva mucho, ya no vamos a tener los niveles de agua. Entonces probablemente esta sequía va a continuar y eso va a tener problemas en los precios. El tema del dólar con ¿no es cierto?, con el cobre y todo, en general es inflación importada y también, ¿no es cierto?, y es un poco lo que habla el Central en su último IPOM y en las minutas de la reunión de política monetaria, donde habla específicamente que la inflación convergerá en un plazo más largo al 3%, pero ya se está poniendo, ¿no es cierto?, un poco el parche de la herida y diciendo que todavía vamos a tener algo de inflación, y eso es un poco lo que estamos recomendando en nuestro fondo. Todavía, ¿no es cierto?, apostarle un poco a los IPCs que quedan. En general nosotros nos gusta hasta el IPC de septiembre, por ahí, que se aplica en octubre, que estacionalmente podría ser el último que sea más alto. Con respecto a lo que sube también, hoy día conocimos el índice de remuneraciones que entrega el INE, y los salarios suben un 0,1% en mayo y anota una variación en 6,2% en 12 meses. Eso también le pega a la inflación. También le pega a la inflación. Y no es menor, porque en el fondo, si la gente gana más, claro, ahí tiene más capacidad de gasto, y son todos, si tú ves todos los ítems, prácticamente son todos que van sumando más que restando. Entonces, por ese lado... Lo que resta sí son las exportaciones. Las exportaciones chilenas cayeron, según datos que van a entregar hoy día, un 10,7% en el primer semestre del año. La balanza comercial registra un superávit de un poco más de 5.600 millones de dólares entre enero y junio del 2015. Pero bueno, ahí está
va bajando, ¿no es cierto?, la balanza comercial. Sí. Recordemos, ¿no es cierto?, que solamente el precio del cobre que tenga menor valor impacta, ¿no es cierto?, casi un 50%, o por qué no decir 50% de nuestra exportación. Así es. Así es. Y lo otro importante que no hemos hablado es el tema de qué pasa con este tema del crecimiento y la tasa política monetaria, que al final básicamente es el ítem más importante con la inflación que nosotros vemos, como estamos ligados a renta fija. Está con las manos fija. atadas el Banco Central. ¿Cómo va a subir la tasa para contener la inflación si tenemos una economía que crece un 0,8%? Exactamente. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Mira, en general nosotros tenemos una visión que probablemente la TPM iba a subir el primer semestre del 2016, pero dado este magro crecimiento y conversado un poco con los analistas de estudio, ya se ha trasladado esa alza de tasa para el segundo semestre del 2016. Si es que la sube, Si Pablo. es que la sube, porque ya empieza, ¿no es cierto?, el debate a ver si el estímulo debería ser mayor, si deberían bajarla, porque en el fondo igual, como nosotros dijimos al principio del programa, igual la inflación algo va bajando, pero todavía quedan algunos meses un poco altos dado la sequía y todo, pero en el fondo la TPM, claro, ya se está instalando el discurso que podría un poco bajar. Pablo, antes que se acabe el programa, porque la verdad que se nos ha pasado volando el programa, pero me gustaría que nos instruyas un poco en los instrumentos de renta fija, ¿no es cierto? Una renta que ha crecido en épocas de alta volatilidad, cuando la gente se siente insegura. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo acciones se han desplomado en casi un 50%, no quiero ni recordar que acciones se ha desplomado en un 50%, pero son instrumentos de renta fija que son más seguros. ¿Qué son, en qué consisten, qué recomendaciones dan ustedes? Corto, preciso y conciso. Ya, mira, nosotros en renta fija tenemos básicamente dos tipos de fondos. Uno es para manejar la liquidez de las personas y de las empresas, que son los fondos cortos, money market o con duración a 90 días, que tratamos de ganarle al depósito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a ocupar tu plata en una casa que vas a comprar en un mes, en 15 días, perfecto. La liquidez para pagar los sueldos en 10 días, fondo money market. Y los otros fondos de mediano y largo plazo ajustan a lo que pasa en el mercado de lunes a viernes y tienen sus intereses porque todos se componen de bonos, letras y todo. Entonces, estos tienen un horizonte de más largo plazo del orden de 3 meses a un año, y ahí sí que uno, ¿no es cierto?, puede quedarse tranquilo, que en el fondo tus platas están siendo manejadas por profesionales, ¿no es cierto? Hay que ver también la tendencia, y si uno es la tendencia de riesgo que tiene uno, si uno es más propenso a invertir en UF o en pesos, y ahí uno va tomando alternativas porque está bien atomizado y tenemos desarrollado bastante bien la industria de fondos mutuos en Chile, entonces hay oportunidades. O sea, hay fondos para cada tipo, ¿no es cierto?, de ¿Y en rigor la gente estrategia. se está cambiando a renta fija? ¿Ustedes lo han visto? Mira, ¿Porcentaje? desde el año pasado tuvimos un hito importante, que ha entrado mucho flujo a fondos de mediano y largo plazo, superando los fondos de liquidez, que eran los que mandaban en patrimonio administrado esta industria, y hoy día hay mucha gente que ya está en mediano y largo plazo, y en general lo que hemos visto, que la gente se está yendo sigue continuando en renta fija, a fondos balanceados, que es un mix dependiendo del riesgo del cliente. Hay mix de 80 renta fija, 20 variables, 50-50 y en el fondo distintos porcentajes, pero sí, fondos balanceados y de mediano a largo plazo, dado la volatilidad del riesgo que hay afuera, es lo que han recibido más flujo el día de hoy. Y también con el IPC más alto, también inciden en forma positiva en este tipo de inversiones. Así es, porque teniendo IPCs altos, todos los instrumentos en UF te entregan una rentabilidad bastante atractiva por sobre la nominal, y eso, ¿no es cierto?, es sumamente atractiva. Para que tú tengas una idea, el año pasado nuestros fondos de mediano a largo plazo rentaron entre un 5 y un 8% dependiendo del riesgo de cada uno. Entonces, claro, un 8% en un mercado súper volátil con acciones con renta variable a la baja tiende a ser, por el riesgo, bastante atractivo. Una mejor opción parece que la renta variable. Pucha, lo deberíamos sabido antes. Pablo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado. Siga celebrando su cumpleaños y
Aprobado en este paso por la radio. Yo creo que nuestros auditores opinan exactamente lo mismo. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.